Islam no es religión como se interpreta en nuestros países o como se le da el rol en nuestros países. El Islam es una forma de vida, una forma de pensamiento, es una doctrina, una ideología, una ley, una institución civilizacional. Es un movimiento que debería de alguna forma dar color a todas las esferas de la vida del ser humano. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Suhel Asad y esto es Irán al aire. Continuamos hablando acerca de la situación de Irán. Estábamos tocando el tema cultural, ahora voy a hablar sobre el tema de la civilización, uno de los temas fundamentales y ejes en el discurso del actual líder de la Revolución Islámica, Said Ali Khamenei, que generalmente toca como indicando cuál es el camino para los próximos años o las próximas decenas de años que le toca enfrentar a Irán a nivel civilizacional. Él habla de la construcción de la nueva civilización islámica y habla que la República Islámica de Irán tiene un rol fundamental en crear modelos civilizacionales en pro de que a futuro, después de haber pasado la revolución por varias estaciones y etapas, llegue y culmine su viaje hacia la construcción o la fundación de la nueva civilización islámica, la neocivilización islámica. El tema de la civilización es una cuestión que obviamente atraviesa por varias etapas. El mismo líder de la revolución habla que la revolución comienza con un levantamiento popular y ahí comienza justamente este viaje civilizacional. El levantamiento popular lo interpreta como una disconformidad por parte del pueblo, de la sociedad iraní, al antiguo régimen del Shah Pahlavi. Ese levantamiento es una protesta real que termina con manifestaciones en las calles, con la avenida del Imam Khomeini desde Francia y finalmente con esos 10 días en donde se manifiesta esta revolución, este levantamiento popular, para terminar fundando la República Islámica de Irán. Con la República Islámica de Irán, entonces, comienza una nueva etapa civilizacional que es la construcción del Estado Islámico. La construcción del Estado Islámico es hacer una reforma en la estructura gubernamental del Estado para lograr construir un horizonte de islamización de la estructura política de Irán. Junto a eso está el tema del sistema islámico, o sea, no solo la estructura del gobierno, sino que el contenido de la islamización de este movimiento llegue a crear un sistema islámico, en donde orgánicamente todas las instituciones puedan funcionar bajo una estructura islámica, bajo un modelo islámico de civilización. Luego está la islamización de la sociedad, es decir, que la cultura de la sociedad tiene que islamizarse en su día a día, en su vida, por eso toca la cuestión de la forma de vida islámica. Él dice que al fin y al cabo el Islam no viene simplemente como una cuestión de creencia y fe o de relación individual entre el individuo y Dios, sino que tiene que transformarse en cultura, o sea, culturización islámica de la sociedad. Y eso lo hace a través de las estructuras de educación, las escuelas, los medios de comunicación, las universidades, el sistema político, los centros religiosos y las instituciones que de alguna manera tienen un rol fundamental en la culturización de esta sociedad. Finalmente, cuando habla de este viaje civilizacional, dice que al fin y al cabo la última estación está relacionado con la fundación o la formación de la civilización islámica. Obviamente, cuando hablamos de civilización islámica, también tenemos que entender que en el mundo islámico existen diversas perspectivas, diversas lecturas del Islam, por lo que la interpretación de cada una de estas versiones difiere. Hoy en día encontramos, por ejemplo, interpretaciones seculares del Islam, en donde generalmente
tienen una visión tradicional de la religión en donde quieren supeditar el rol de la religión simplemente a lo devocional o lo ritual o lo moral. Es decir, podría haber un desarrollo religioso simplemente en esa venia espiritual, en esa dimensión espiritual, pero no se intrometería la religión en temas de política, en temas sociales, de economía, militares, de defensa, de gobierno y de estructura general de la sociedad. Entonces, eso es un tipo de interpretación. El Said Jamenei obviamente no lo acepta porque el Islam va mucho más allá de los límites espirituales de un pensamiento religioso o de una fe o una creencia. Está, por ejemplo, la otra interpretación que va al otro extremo y ve todo como un ámbito político, que son estos grupos takfiríes, los Daesh, los talibanes en Afganistán, los wahabitas en Arabia Saudita, con su propia forma de interpretar la política y el gobierno en su momento, no hoy, sino en la fundación de la Arabia Saudita antigua. Y muchos de estos movimientos que vemos en Pakistán especialmente y en algunos de estos países que al fin y al cabo fueron afectados a nivel pensamiento y a nivel doctrinal e ideológico por este tipo de movimientos, serían los movimientos takfiríes, los movimientos salafíes, los movimientos wahabíes. Y hay una tercera interpretación, que es la interpretación de la escuela chiita contemporánea, actual, representada a través del gobierno de la República Islámica de Irán y el sistema, que es una interpretación un poco más de un método mucho más pragmático por un lado y mucho más claro como proyecto político, social, cultural y civilizacional. La idea, ya lo hablamos cuando estuvimos hablando del sistema iraní y de la Wilayatul Faqih y del gobierno de la República Islámica. Pueden volver a los videos anteriores y ver de qué se habló, pero en general es que el tema islámico tiene que empapar y colorear toda la vida del ser humano en todas sus dimensiones, en todas sus esferas, y que de alguna forma el ser humano pueda ir islamizando la vida. Esa es la idea de la forma, digamos, de interpretar al Islam. El Islam no es religión como se interpreta en nuestros países o como se le da el rol en nuestros países. El Islam es una forma de vida, una forma de pensamiento, es una doctrina, una ideología, una ley, una institución civilizacional. Es un movimiento que debería de alguna forma dar color a todas las esferas de la vida del ser humano. Empieza obviamente esto por la gobernabilidad del Islam, o sea, la idea de que el Islam debe gobernar la estructura de la sociedad, debe administrar las relaciones entre los hombres, tiene que tener derecho a la legislación, es decir, tiene que haber una ley basada en el Islam, inspirada en el Islam, tiene que tener elementos que sean fundacionales en esto de la civilización, como el tema del arte, como el tema de la educación, la enseñanza, la economía, la banca, el comercio, las relaciones internacionales y todo lo que se podría considerar parte de estos elementos que formarían a una civilización. El rol es un rol que se establece como un triángulo. El rol del líder que maneja este movimiento, el rol del Islam, que es el background de pensamiento e ideológico y doctrinal, y el rol de la comunidad o la umma, que es la que lleva a cabo este proyecto en lo operativo y es la que construye la civilización islámica desde lo operativo y lo ejecutivo, por dar un nombre. El tema de la civilización es algo que va más allá de un proyecto político, es simplemente una esfera que abre horizontes hacia un futuro para que la idea de civilización sea prioritaria en el movimiento de la sociedad. Cree el Said Jamenei que al fin y al cabo todos estos elementos deben moverse en la misma dirección para culminar con la formación o construcción de la civilización islámica. La civilización islámica obviamente difiere en un punto fundamental con todas las otras
características de la civilización occidental en el tema de la cosmovisión. O sea, el fundamento principal que distingue a la civilización islámica que pretende Irán con la civilización occidental es el tema de que no es una civilización materialista. No es una civilización que ponga al ser humano como el eje fundamental del universo o de la existencia. Por el contrario, cree que Dios es el eje fundamental. Por eso el monoteísmo sería el título principal de la civilización islámica, o sea, la interpretación del mundo desde el monoteísmo, desde la creencia en Dios, desde la creencia en la otra vida, desde la creencia en los profetas, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver con la fe islámica, la creencia islámica, la visión islámica del mundo. Entonces, a nivel cosmovisión, la civilización islámica es una cosmovisión no materialista, es una cosmovisión abarcativa del mundo material y el mundo oculto, o el más allá, o lo metafísico, o la otra vida y Dios. Es decir, que podríamos unir entre las distintas interpretaciones de civilización a nivel histórico. Por un lado, cumple con las condiciones de las civilizaciones espirituales, religiosas, basadas en los textos sagrados, basadas en la revelación, basada en el mensaje de los profetas, basada en la fe en un solo Dios y en la fe en la vida después de la muerte, y por otro lado, con el desarrollo material, científico, económico que requiere cualquier tipo de civilización para llamarse civilización. Sacando eso, hay una dimensión valórica interesante que tiene que ver justamente con la ética y con la moral, que es parte fundamental de la civilización islámica. Tiene que ser este movimiento un movimiento de ética. Tiene que ser una conducta moral. No podemos lograr objetivos civilizacionales sino a través de un movimiento moral y ético. El otro punto tiene que ver con la cultura de la sociedad, que como dijimos anteriormente, tiene que tener una cultura basada en las enseñanzas del Islam, tiene que haber una islamización de los elementos culturales para lograr esa civilización como culminación de este movimiento. Dentro de estos objetivos, obviamente, está el respeto a la diferencia religiosa de los distintos elementos de la zona, o de Irán en este caso. En la civilización islámica hay lugar a que haya ciudadanos de otras religiones y que sean parte de esta civilización, porque el Islam contempla también el tema de las minorías religiosas y el tema de la existencia de personas o de habitantes o de ciudadanos que no sean musulmanes, y con toda la explicación legal que en la jurisprudencia islámica se plantea para solucionar ese tipo de relación. Es una civilización es una civilización en movimiento, es una civilización dinámica de desarrollo, es una civilización que basa su desarrollo en la ciencia y el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de la sabiduría, en la búsqueda de la verdad. Es una civilización basada en principios innatos, en la fitra que llaman en árabe, que sería justamente esa postura innata del ser humano, esas tendencias innatas, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la perfección y la búsqueda de todo aquello que está basado en un movimiento innato del ser humano a través de sus tendencias y propensiones internas. Dentro de todo esto está obviamente el gran objetivo que la civilización islámica es para lograr finalmente un gobierno de justicia universal. La visión es universal porque creemos en el ser humano como ser humano. Irán hace mucho hincapié que la República Islámica propone un modelo de humanidad antes de ser un modelo religioso, cultural o étnico. El segundo punto tiene que ver con esto del gobierno de la justicia. Debe basarse este proyecto de civilización en un horizonte y un enfoque de justicia, obviamente basado en la justicia divina como modelo principal, pero que eso se desarrolla a través de la actividad humana en el mundo, tratando de cumplir con las leyes divinas expuestas en los textos sagrados y aplicándolos a la realidad de nuestros tiempos. Obviamente el Islam reconoce la importancia del desarrollo de los tiempos, por lo tanto hay un respeto a toda etapa temporal que tenga sus requerimientos según sus propias condiciones y su propia realidad. Por lo tanto, el Islam tiene una dimensión dinámica hasta a nivel legal
de esas leyes que están constantemente en movimiento y reinterpretándose según la realidad de cada sociedad en tiempo y en espacio. Bueno, esto fue un pequeño resumen de la civilización. Si nos queda tiempo en algún otro video, quizá podamos profundizar muchos más. Me interesaría que manden sus comentarios y si quisieran tocar algún tema que lo podamos tocar y está dentro de mis capacidades y mis posibilidades, lo haré. Seguramente un gran placer nuevamente estar con ustedes y que me acompañen en este programa. Fue Irán al Aire, soy Sohail Assad. Suscríbanse, no se olviden de darle a la campanita y poder difundir este canal entre sus amigos. Hasta la próxima.